Bien, estamos ahora con el artífice de la captura de Ismael Guzmán, actualmente jefe del área IRCOTE, el general Marco Miyashiro. General, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, señor Altao. Bien, en primer lugar, bueno, felicitarlo, por supuesto, se han cumplido 10 años de esta hazaña histórica que felizmente que nos permitió cambiar por completo la situación del país, ¿no? Y poner, a partir de ese momento es cuando comienza realmente el proceso de pacificación, de aniquilamiento de Sendero. Bueno, ¿qué nos puede decir? Es decir, ya se ha hablado mucho de la historia de la captura, ¿no es cierto? De cómo se realizó y todo lo demás. Claro, no se ha conocido tanto su versión, aunque ha aparecido ya en los medios, hoy día aparecen varias entrevistas, ¿no es cierto? Usted en ese momento era, ¿qué cargo tenía en el GEIN, que era el grupo, que el GEIN era el grupo de inteligencia, un grupo de inteligencia integrado por 80 personas, creo, que es dedicado a la persecución de los terroristas, o de Sendero en particular, ¿no? Explícanos cómo era la estructura esa y cuál era su posición ahí. Primeramente le agradezco sus palabras y recibo la felicitación en representación de los 82 integrantes de ese equipo que se llamó GEIN. El GEIN era un grupo especial de inteligencia creado el 5 de marzo por el coronel Benedicto Jiménez, al cual yo me incorporo durante el mismo mes de marzo. Lo que nosotros buscábamos como blanco objetivo eran los diferentes aparatos partidarios de Sendero Luminoso. Como usted sabe, Sendero Luminoso tiene 3 instrumentos, a los cuales le llaman los instrumentos de la revolución, que es el partido, que dirige el fusil, que es el ejército, y el ejército que maneja la masa, o al frente. En este caso, nosotros perseguíamos al partido, es decir, a la cúpula dirigencial, que son los autores intelectuales de todas las acciones que se cometieron durante la ola de terrorismo que sufrió el país. Ustedes perseguían a la cúpula. ¿Y cuánto tiempo antes de la captura de Ismael Guzmán ustedes empezaron a sospechar que en esa casa podía estar? ¿Cómo llegaron a identificar esa casa? La identificación de la casa se produce a partir del mes de junio del año 92, cuando se desbarata la red logística, o el aparato logístico, y la captura del dirigente Arana Franco, ¿no? Sin embargo, el 1 de junio del año 90, 3 meses después de crear el GEIN, se hace ese primer golpe y se llega a una casa donde estuvimos convencidos era de Ismael Guzmán. Tiempo después se desbarata el aparato de propaganda en septiembre del 90 y en enero del 91 se incursionan otras casas y ahí aparece el video, ¿no? La aparición del video y las diferentes especies que encontramos en esta segunda casa ya nos confirmaba que Ismael estaba vivo, ¿no? Que la casa era de Ismael Guzmán y que inexplicablemente llegamos demasiado tarde. No lo encontramos a este Se personaje. escapó con la justa, digamos. No sabemos si con la justa o con algunos días antes. Sin embargo, la tercera operación contra una de las casas de Ismael ya la mantuvimos en absoluta reserva y se dio la orden del inicio de la operación y contrariamente a lo que había pasado antes cuando dábamos cuenta a las diferentes instancias, ahora sí se obtuvo el resultado positivo. Bueno, se conocen todos los trucos, digamos, que se usaron para hacer el seguimiento, para la observación de la casa, en fin, se disfrazaban de basureros, se disfrazaban de una serie de cosas, cómo recogían, digamos, confirmaban la presencia de Ismael Guzmán a través de las medicinas que ingería, etcétera, ¿no es cierto? Así es. Cuando ustedes entran a esa casa, ¿tenían la seguridad absoluta de que estaba ahí Ismael Guzmán o no? No, porque ese día la operación se inicia con la incursión a una casa en Balconcillo. Esa era una especie de biopsia, un previo a la misma operación en sí, de tal forma que si esa casa era Sendero, significaba que todas las otras 2 casas principales, porque hubieron más de 10 incursiones, eran Sendero, ¿no? Felizmente, al incursionar en la casa de Balconcillo, que era el domicilio del coordinador nacional, se encuentran armamentos, documentos, una serie de situaciones que determinaban que era Sendero y que había conexión con el máximo dirigente, la presencia de uno de los regalos, una artesanía
de las que hemos colocado en forma abundante en el actual Museo de Criminalística de la DIRCOTE. Y ustedes, por ejemplo, Marisa Garrido Leca cuando salía, ella manejaba un carro, creo, ¿no? Sí, un Jetta. Un Jetta. Ustedes la seguían, creo, ¿no? Parece que manejaba a toda velocidad. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, contra un Jetta, me parece que es año 91, 92, nosotros usábamos vehículos mucho más antiguos. En una persecución, cuando el blanco objetivo que se sigue es hostil, entonces hay que utilizar otros recursos, una vigilancia por postas, por ejemplo, y no es recomendable ir a la misma velocidad, porque esa persona disminuye la velocidad y uno ya lo tiene que sobrepasar. Claro. Consecuentemente, con todas esas medidas de seguridad que lo recomiendan cualquier manual de inteligencia, hacía muy difícil el seguir a ese vehículo, más aún cuando tenía la luna polarizada. Como una anécdota le cuento, por ejemplo, que queríamos saber cuando salía del garaje si había alguien oculto en el asiento posterior y nos conseguimos un visor nocturno. De acuerdo a la tecnología de esos momentos, nos dan un visor nocturno de absoluta oscuridad, de tal forma que cuando lo enfocamos hacia el vehículo y se encienden las luces de peligro y de retroceso, quema el sensor del visor nocturno y perdimos un equipo valioso, porque ese equipo es exclusivo para zonas desérticas, zonas de total oscuridad, y a pesar de que son luces rojas y una pequeña luz amarilla, que es la que se prende para el retroceso, esa pequeña luz quema nuestro visor. Una amarga experiencia, pero una lección que hay que estar de acuerdo al aparato usar, ¿no? Bueno, pero ustedes contaron entonces con algunos recursos, por ejemplo, como para tener ese visor, tenían vehículos para hacer el seguimiento, tenían una cámara puesta, habían alquilado un departamento, ¿no? Delante de la casa, o muy cerca de la casa de supuesta de Ismael Guzmán, con una cámara, ¿no? Que tenían, es decir, tenían algunos recursos. Sí, así es. Y esos recursos nos llegan ya a partir del año 91. Pero el año 90 fue un año en donde mi principal función fue la de casi limonero. Y tenía que recurrir a las empresas privadas, a los amigos, y tanto fue así que hubo un momento en que tomo contacto ya con el ministro Yoshiyama. Él me lleva donde Santiago Fujimori, y Santiago Fujimori se sentía extrañado de que tanto presupuesto se había dado para los servicios de inteligencia y que ese presupuesto no sea utilizado por la DIRCOTE. Y asignó muchas situaciones ya imponiendo su calidad de asesor residencial por el lado de Palacio de Gobierno. Y eso nos creó también ciertas desavenencias con el Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Ustedes trabajaban de una manera totalmente independiente? No, teníamos la orden de reportar quincenalmente ante el Servicio de Inteligencia Nacional. Pero cosa curiosa también, nos entrevistamos directamente con Vladimiro Montesino. Sin embargo, él nunca objetó ninguna de nuestras operaciones. Tampoco nos recomendaba determinados derroteros. Simplemente se limitaba a escuchar, recogía nuestros reportes y se los llevaba a Fujimori como si fueran propios. Terminaba todo. Esa parte no lo sé. No sé si... pero sí utilizó muchos de nuestros resultados como si fuera un producto de coordinación y de gran apoyo, que en realidad no era tanto así. No era tanto así, pero sí recibieron ustedes apoyo económico directamente del gobierno, me imagino del Ministerio de Economía, no del CIN. El CIN, digamos, no les daba a ustedes nada. No, el CIN lo que hizo de un principio era que ayuda de instituciones internacionales no podían ser asignados a la DIRCOTE porque era una policía de investigación policial. Sin embargo, ellos podían ayudar a servicios de inteligencia. Entonces entregaban el apoyo al servicio de inteligencia, no sé en qué cantidad, sin embargo, una parte llegaba a nosotros. Pero me dice usted que Santiago Fujimori, por ejemplo, se quedó impresionado de cómo ustedes no recibían muchos menos recursos que el CIN. Un ejemplo. O sea que él debe haber gestionado también entonces. Sí, él gestiona, por ejemplo, entre el 90 y el 91 la asignación de 35 vehículos específicamente para nuestro grupo. Ajá. De los
cuales solo llegaron 5. De 35, ¿Y dónde, 5. dónde se quedaron los otros 30? Con Montesinos, porque ellos también querían armar un aparato contraterrorista. Increíble. Bueno, me iba a contar una anécdota respecto a esto. Lo interrumpí. Bueno, no importa. ¿Sí? Interesante, pero estos son aspectos que no se conocían mucho. Y por otro lado, ustedes tenían un sueldo muy bajo, ¿no? Que por lo que yo recuerdo de esa época, que no llegaba ni a los $200 de ese momento, o una remuneración muy magra. Cuando era capitán ganaba yo un promedio, siendo capitán, de $500. Después ascendía a mayor y llegó un momento en que ganaba $78. Por la, Sí. por la inflación Y luego llega de la época de Alan García. el Fujichoc, ¿no? Que nos dejó a nosotros, pero totalmente con un sueldo muy bajo, ¿no? Poco a poco se ha ido recuperando el nivel de nuestros sueldos. No quiere decir que ahora estemos en toda la plenitud, pero al menos se mejoró y se recuperó algo del poder adquisitivo de policía. Y hubo pero ustedes han recibido unas recompensas pues por estos, ¿no? Por estas capturas, por la captura de Ismael Guzmán. Eso no, ¿qué pasó? Eso que me parece que el general Quetín Millán lo dio a terceros. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó fue que habían 2 recompensas, no una. Ajá. Una de 1 millón, que había que dividir 1 millón entre 80, éramos 82, pero 2 quedamos rezagados. El que les habla y un suboficial que era el encargado de las filmaciones. Y dividir, parece que para la policía las divisiones son un poco difíciles. Dijeron 1 millón entre 80, mucho número, que le den $10.000 a cada uno. Y se hizo efectivo los $10.000 para cada uno de los 80 efectivos. Esos son 800.000. 800.000. ¿Y los otros 200.000? Bueno, yo era comandante en ese tiempo. Hay otro que debe responder cómo se debe repartir. Luego hubo otra recompensa de $500.000. Entonces los matemáticos de mi unidad decían, si por 1 millón te dan 10.000, por $500.000 te debe corresponder 5. Yeah. Pero nos entregaron a ellos $3.500. Una matemática es un poco extraña, ¿no? Entonces habría que preguntarle, dice usted, a Quetín Vidal. Él era el comandante. No, yo soy un oficial en actividad y no quiero mencionar a ninguno de mis superiores de aquella época. Esa pregunta no se la contesto. Pero usted, claro, pero todos vos, todo ese dinero se quedó dentro de la DINCOTE, digamos. Tengo entendido que fue repartido entre los otros elementos de la DIRCOTE. Ah, ya, o sea que eran muchos. Éramos 1.200 aproximadamente. 1.200, correcto. Bueno, me hizo usted sospechar una cosa rara en un momento dado. No. Bueno, pero no estuvo... Esta es una entrevista de celebración y quisiera mantenerlo en ese nivel. En ese nivel. Sí. Usted capturó, bueno, la captura de Ismael se da, me imagino cuando ustedes ingresan a la casa, no sabían pues si había gente armada o no había gente armada, y no había felizmente gente armada, ¿no? Ingresaron de una manera, prácticamente sin disparar una sola bala. Sendero Luminoso durante toda su trayectoria, además de las acciones de violencia, ha desarrollado también una guerra psicológica para incrementar el terror. Y yo me siento afectado en esa parte de la guerra psicológica porque se suponía que Ismael Guzmán contaba con toda una guardia roja, que en ese tiempo se comentaba mucho. Y era uno de los temores. Tenemos que enfrentarnos a una guardia roja cuando pasemos esa puerta. Sin embargo, los 15 efectivos estaban decididos a... Eran 15 los que estaban ahí. Que eran parte de un equipo porque también había otras intervenciones que hacer. Los que nos tocó la casa de la calle 1 de la urbanización Las Sauces, éramos 15. Y usted... Y sorprendentemente, no encontramos una sola arma dentro de la casa. Después entendimos por qué, porque ya comprendimos su sistema de seguridad. Era un sistema de seguridad que comprendía varias manzanas. Aquellos encargados de esas varias manzanas no sabían en cuál de las manzanas estaba la casa. Y simplemente chequeaban la presencia de personas extrañas o vehículos cuyas placas las estudiaban y si pertenecía a
Ministerio de Guerra o al Ministerio del Interior, lo consideran sospechoso. ¿No? Es por eso que nos vimos obligados a utilizar vehículos completamente civiles. Nunca los descubrieron ustedes. Los resultados... Vehículos civiles, dice usted. Sí, y no con placas del Ministerio del Interior. ¿Alquilaban vehículos? Alquilábamos o adquiríamos vehículos usados. Ajá, de acuerdo. Y finalmente, bueno, ¿usted tuvo contacto con Ismael Guzmán, alguna conversación? Sí, al momento de intervenirlo y posteriormente en algunos momentos de su interrogatorio. En algún momento del interrogatorio. Gracias. Y, bueno, usted ha tenido además, después de esto, usted se quedó en la DECOTE un par de años más, ¿no es cierto? No. ¿No? No. Se intervino a Ismael Guzmán el 12 de septiembre. Participé en la operación del 17 de octubre, un mes y días después, con la captura de Marta Huatay y toda la célula de dirección de Socorro Popular. Y para fines de octubre fui inspectorado de la DIRCOTE y cambiado a la segunda región, Chiclayo, Cajamarca y Amazonas. Ah, sí, ¿y por qué razón? No, eso ya escapa. En ese tiempo era coronel, pero yo cumplo órdenes. Y no salió ninguna justificación, no le explicaron nada. Hay situaciones que ya en algún momento serán conocidas, pero hoy estoy celebrando. Lo que está celebrando. Bueno, ¿y usted vivió esta experiencia en la residencia del embajador de Japón? Usted fue uno de los rehenes. Así es. Esta experiencia fue sumamente humana y con muchas lecciones para el futuro. Una de ellas es que jamás se debe bajar la guardia. Y ahora que estoy al mando de la unidad especializada contra terrorismo, tengo que tener vigente porque he vivido 226 días de cautiverio. Y por otra parte, considero en lo muy íntimo de mi ser, y acá sí soy egoísta en cuanto a mis sentimientos, considero que por la gracia de Dios estoy vivo, ¿no? Por la gracia de Dios y esos valientes de Chavín de Huanta. Pero, ¿qué me queda en el resto de la vida? Me hice la promesa de que, como estoy viviendo una vida regalada por Dios, entonces debo servir a mi pueblo. Y en eso estoy empeñado, sea como policía o en cualquier otra situación. Bueno, además usted ahí perdió a una persona de la cual se hizo amiga, ¿no? Usted, entiendo, se hizo amigo, muy amigo de Justi, del juez, ¿no? El vocal supremo José Ernesto Justi, la única persona, el único rehén que murió. Pese a que soy policía y trabajo con los representantes del Ministerio Público y en cierta medida con autoridades judiciales, casi no tenía amigos en ese nivel de la Corte Suprema. Sin embargo, con el doctor Carlos Justi, que en paz descanse, jefe de la OCMA en ese tiempo, integramos una comisión a la cual fui invitado por el doctor Adrián Revilla, que era la organización de la sección Perú de Transparencia Internacional. Como sabe, Transparencia Internacional trata de estudiar el fenómeno de la corrupción y ver la forma de superar esta problemática. Y teníamos una reunión el día 20 de diciembre, fuimos tomados como rehén el 17, entonces en esos días me decía, Marco, dile a lo del MRTA que tenemos que ir a la reunión porque esa situación de transparencia internacional no debe pararse. Sin embargo, después veo con asombro que muere el amigo Carlos Justi. Fui a su velorio, ¿no? Mejor dicho, quise ir a su velorio. Sin embargo, pese a que aparentemente me encontraba en calma, no pude ingresar a mirar, ni siquiera a despedirme de su féretro, porque entré un llanto desconsolado, ¿no? Y estuve llorando casi como media hora, ¿no? Y decía, qué injusta es la vida, ¿no? Sí, pues. Pero por algo será. Han habido otros heridos dentro de los rehenes, y con varios balazos, y con un solo impacto que recibe este caballero, fallece. ¿No? Sí. Por eso creo que hay la mano de Dios detrás de todo esto. Sí, pues.
¿Usted no llegó a conversar con con los MRTistas ahí en el... Sí conversaba con ellos. Y sobre todo con el árabe, que en horas de la tarde me decía, por favor, coronel, esta noche todo el servicio, desde una siestecita larga para intercambiar opiniones en la noche. Y él me había hecho un ofrecimiento. Me dice, mire, si esto termina bien en cuanto a una negociación, el día que nos vayamos yo le voy a entregar a usted un cuaderno con todas mis anotaciones, para que usted vea el comportamiento y el concepto que tenemos por parte del MRTA de algunos rehenes. Lastimosamente, cuando fuimos rescatados, no sé dónde habrá quedado ese cuaderno, pero supongo que tendrá unos datos muy interesantes. ¿Que ellos calificaban a los rehenes entonces? Sí, eso era una de las anécdotas que tenía con él. Incluso me tomo una especie de examen, me dice, no, si usted es cierto, como dicen los periódicos, que eres especialista del MRTA, yo cuando caigo. Entonces le respondo, tú debes estar en el tiempo de la cadena o la campaña de expropiaciones. Sí, pero yo no caigo ahí, me dice. Ya, entonces tú caes armando un coche bomba. Ahí es. Ya, estaba en duda entre esos dos. Pero se dio cuenta de que al menos era un estudioso de su organización. Pero entonces ellos sabían perfectamente que usted era un policía antiterrorista, que había estado en la DIRCOTE y que además era un especialista en el MRTA. ¿Eso no constituía un peligro para usted? En un principio, pero la primera noche, cuando el valiente sacerdote Julio Wish dice, yo soy sacerdote y acá voy a ser más útil y me quedo, ese momento me queda a mí impresionado y digo, si este señor se queda porque es cura, yo me quedo porque soy policía. Y al momento de identificarme, le entrego una credencial de la SUNAT, porque era funcionario del SUNAT, jefe de la Unidad Especial de Investigación Tributaria. Y sin haber pronunciado yo palabra, le digo, ellos me dicen, no, oye, anótate este que es de la SUNAT. Y yo le digo, ¿y también policía? Ah, y policía en retiro. Esa palabra en retiro no la pronuncié yo, pero ellos me dieron una cobertura. Y pasaba en los días siguientes como policía en retiro, hasta que alguien en la policía comunica que yo era el especialista del MRTA, salen en los diarios y ellos se enteran. Entonces me llaman a conversar aparte con el Estado Mayor. Y esa también fue una conversación interesante porque primero querían saber cómo es que nosotros llegamos a capturar a las cúpulas. Bueno, en el caso del MRTA le dije, es bien fácil. Si usted lee Cambio, que es el órgano oficioso del MRTA, y lee Voz Rebelde, se va a dar cuenta que entre ambos hay una conexión directa. Y le pongo como ejemplo la toma del puesto de la Guardia Civil de Eten, ocurrido el año 87, en donde en un lado sale que Pueblo en Marcha y la UDP han expulsado a unos traidores al partido, se referían a los hermanos Cusquén. Y en el otro lado aparece el nombre de los hermanos Cusquén como que se les ha hecho un juicio revolucionario, ¿no? En el Pasquín, Voz Rebelde o Venceremos en aquella época. Yo le digo, con estos datos me voy a Chiclayo y le pregunto a los familiares de los que ustedes han matado. Y toda persona tiene amigos dentro del MRTA y tiene amigos que no son del MRTA. Y los que no son del MRTA saben quiénes son. Y así fue como se desbarató esa célula del norte de ustedes. Oiga, mire, ahí cometimos un error. Sí, pero usted no lo quiere reconocer. Entonces, me atrevo a decirle de frente a Serpa, ¿no? Señor Serpa, ¿me permite hacerle una pregunta porque usted me genera una duda terrible? Sí, digo usted. Mire, en el 87 cae Gálvez, en el 88 cae Cárdenas Schulte, cae Avellaneda Valdés, en el 89 cae Polay, ¿no? Después cae Polay otra vez, pero usted nunca ha sido capturado desde aquella gesta en Cromotex. ¿Usted no tendrá algunas conversaciones con Vladimiro Montesinos? Y me quedaron, y se rieron. ¿Ah? Entonces me dijo, oiga, usted está insinuando que yo tengo una conexión con el CIN. Disculpe usted, pero el año pasado cae su esposo y usted sigue libre, ¿no? Yo le he perseguido a usted 5 años y ahora resulta que usted me ha agarrado a mí.
¿no? Y en cuestiones de terrorismo y de inteligencia nunca hay casualidades. De ahí viene mi duda, Alejo. Y bueno, ahí se aflojaron las tensiones. Bueno, ha habido la hipótesis de que, bueno, son hipótesis a mi juicio descabelladas, pero circuló en algún momento la hipótesis que la toma de la embajada en realidad fue un operativo del propio Vladimiro Montesinos en conexión con Serpa. ¿Usted cree que eso podría ser verosímil? No. Y algunos no me creen, pero esa noche de la toma de rehenes yo me sentía completamente indignado. Ve usted, trabajando en la SUNAT, se presenta un grupo de comercializadores de café. Como eran comercializadores de café, manejaba yo cuestiones de evasión tributaria, los recibo. Y una vez que llegan me dicen, señor, queremos hablarle de la presencia del MRTA en la zona de Chanchamayo, Xapampa, etc. Yo le digo, pero esto es la SUNAT, ¿no? Y acá investigamos delitos tributarios. Señor, mucha gente nos ha dicho que hablemos con usted y que usted sabrá qué hacer. Y me pone en esa encrucijada y, bueno, uno nunca sale del sistema antiterrorista y los escucho. Le digo, permítame hacer una coordinación tanto a nivel del AIRCOTE como un servicio de inteligencia naval. Coordino con ambos y me dice, ¿no? Lleva a esos empresarios a una reunión. Los cito, nos vamos a la reunión y estamos los tres, SUNAT, la inteligencia naval y la IRCOTE. Y nos ponemos de acuerdo para hacer algunas operaciones de inteligencia. Entonces yo ya me retiro, pero para hacer esa coordinación fueron varias horas, nos quedamos 2:30, 3 de la mañana. Y cuando le explico en casa a mi señora, otro problema, ¿no? ¿Cómo? ¿Otra vez en terrorismo no estás en la SUNAT? Bueno, la esposa, usted ha contado eso de que su esposa creía que usted tenía una amante o algo parecido. No, eso también, es mentira. con el periodismo hay que tener mucho cuidado, felizmente esto está saliendo indirecto. Es así. Pero lo que yo le contaba al periodista era que habían problemas de mi personal, que muchas de las esposas, aunque lo estaba mirando a quién me refería, han tenido problemas porque creían que había una mujer de por medio. Y el periodista lo ha tomado como algo personal y eso también me ha generado otro problema. Por ejemplo, el día de hoy, quizás por una mala interpretación del periodista, me pone que tengo 4 hijos. Y mi señor escucha y dice, ¿y los otros 2 hijos dónde están? Que no los conozco. Y bueno, pasan estas cosas, ¿no? No quiero hacer aparecer a mi señora como un ogro. Una mujer que tiene mucha paciencia, es atleta en el deporte, la conocí haciendo atletismo y hasta ahora se mantiene, ¿no? Consecuentemente no quiero mezclar y dar una mala imagen, sino que parte de nuestra vida ha sido siempre entrar en estas contradicciones y el cochineo familiar, ¿no? Y bueno, es parte de la vida. Y otra de las cosas es que yo tengo estrellas, el año pasado fui coronel, tenía galones, ¿no? Pero eso se queda hasta la puerta de la casa, no. Más adentro ya soy el esposo, ¿no? Ahí la general decía. Ahora está de teniente general. Sí. Bueno, nos estaba contando qué pasó cuando usted estaba en la SUNAT. Sí. Ahí lo que ocurre es que esto ocurrió más o menos alrededor del mes de junio. Entonces han tenido junio, julio, agosto, septiembre, octubre para avanzar en estas operaciones de inteligencia. Y llega diciembre y caigo yo de rehén con gente que ha venido de esa zona. Eso fue motivo de que yo estuviera con un sentimiento de por qué no funciona el sistema. Cuando he salido he pedido explicaciones. En realidad no me preocupé durante estos meses de cómo iba avanzando porque ya entregué el caso a los organismos especializados. Y la explicación que me da es que se había dado cuenta a otras instituciones, sin embargo no hubo el apoyo adecuado en el momento oportuno. Y cuando se decidió ya operar, estaban fuera de tiempo. Usted estaba de agregado, me parece, no sé si en Buenos Aires o en Bolivia, creo. No, he sido agregado a la embajada de Bolivia. En el año 2000, cuando Fujimori lo llamó para que organizara un equipo para perseguir, para encontrar a Montesinos, ¿no es cierto?
Oh, según sí. recuerdo. Sí, sí. Entonces, Eso fue el 2 de noviembre. El 2 de noviembre en Bolivia es feriado. Lógicamente, cuando son feriados nacionales, la embajada no labora, me encontraba en mi domicilio, y alrededor de las 10 de la mañana recibo una llamada telefónica del señor ministro general de Enderas, y me dice: coronel, usted debe presentarse a las 13 horas en el aeropuerto militar de La Paz. Yo le contesto: mi general, ¿con quién debo entrevistarme en La Paz? ¿A quién voy a recibir? No, usted no recibe a nadie, a usted lo van a recoger. Y para sorpresa mía, envía un avión exclusivo para retornarme a Lima. Cumpliendo las indicaciones, retorno a Lima y me presento al despacho ministerial. Él me lleva a Palacio de Gobierno y el señor presidente de la República, que para un coronel, mucha gente civil no entiende, pero para un coronel es un honor recibir una indicación directa de un presidente de la República, que es claro, el jefe supremo de la Policía Nacional. Y me encarga: oficial, forma usted un grupo de inteligencia y lo captura a Montesinos. Yo le planteo como una sugerencia, muy respetuosa por cierto, organizar este equipo para investigar a las organizaciones mafiosas, identificar a los componentes, capturarlos y aislarlo a Montesinos. Me dijo: un planteamiento es correcto, pero para mediano plazo. Yo lo quiero ahora. Y bueno, tiempo después me entero de que, por las versiones de los oficiales que lo acompañaron, que él se había fugado del país en el velero Carisma el 29 de octubre. Quiere decir que para la fecha que yo había llegado a Lima, él ya no se encontraba en el país. entonces no Sin podía. embargo, había hecho algunas investigaciones, pero cuando se produce el cambio de gobierno, otra vez soy separado del grupo y enviado a la policía judicial. A la policía judicial, que es una especie de destierro. No. La policía judicial es una unidad especializada encargada, entre otras cosas, de dar cumplimiento a los mandatos judiciales. Y el comando de la policía había dispuesto que se formen grupos especiales para el caso Montesinos, pero coordinado con un equipo especial que trabajaba para la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. He sabido que usted ha sido Boy Scout, Así es. ¿no? Y siendo Boy Scout, usted conoció como compañero de Boy Scout al Loco Perochín, ¿esto es verdad? ¿Ah? ¿Usted era amigo del Loco Perochín? Puedo afirmar que sí, en el sentido de que yo daba recreación en el hogar de menores de Chucuito, en hora de la mañana, en hora de la tarde, y en las vacaciones de verano ellos tenían una casa en la playa de Punta Hermosa. Yo viajaba a la casa, permanecía 15 días con cada uno de los grupos, en total 3 grupos, 45 días, y siempre me quedaba con Federico Perochena, un muchacho muy entusiasta, muy hábil, con mucha capacidad de liderazgo, como mi segundo. ¿Y para qué? En ese tiempo me ayudaba bastante, ¿no? Dicho sea de paso, también era un excelente colaborador del director de aquel entonces, el señor Graham, ¿no? Y años después aparece como un gran delincuente. Entonces ahí parece que como elemento de recreación tenía alguna deficiencia que debo superar todavía. ¿Y usted ha sido amigo de Polay también, en su juventud? Sí, esto fue cuando recién ingresaba a los Boy Scouts. Polay debe tener 4 o 5 años más que yo. Él ya era guía de patrulla, yo era un pie tierno, alguien que recién ingresa al grupo, en el grupo Scout Callao número 3. Y él era guía de la patrulla Lobos, ¿no? Yo era Caimán. Y pese a ser de diferentes patrullas, él siempre se preocupaba de enseñar y tenía la cualidad, pese a que la muchachada chalaca entra mucho el factor machismo, él se caracterizaba en esa época porque sabía más. Si usted sabía 8 nudos, él sabía 9, ¿eh? Y si usted sabía 10 nudos, él lo hacía con una mano y le enseñaba a uno, ¿no? Por eso siempre quise tener el recuerdo de esa imagen y no la imagen del criminal terrorista que se convirtió años después. Increíble, ¿no? Para terminar, que no se ha ganado el tiempo, pero tengo que preguntarle de todos modos,
el asunto, por la situación actual de Sendero Luminoso. El MRTA, para comenzar, ¿ya no existe? Yo no me atrevo a hacer esa afirmación. Existe mucha propaganda a nivel de Internet, ¿no? Existen rumores sobre presencia en algunos lugares, rumores que no han podido ser confirmados todavía. Sin embargo, no debo bajar la guardia. El MRTA ha causado muchas muertes en el Perú, ¿no? Quizás menos que Sendero, pero eso no lo exime de ninguna responsabilidad criminal, y que es una organización terrorista, y nos mantenemos alerta. En cuanto a Sendero Luminoso, vemos que ahora la facción que seguía a Ismael Guzmán está con la consigna de la búsqueda política, solución pacífica a los problemas derivados de la guerra. Y en ese lado se han disminuido drásticamente las acciones violentistas. Como ellos dicen, es una acción político-militar, le están dando mucho más énfasis, casi énfasis exclusivo al aspecto político. En tanto que esa facción loca, ¿no? Desquiciada de proseguir, que un tiempo dirigió Feliciano, actualmente con Artemio, continúan con los rezagos de terrorismo en los valles de Guayaga, el N, en la Purímac. Y no es coincidencia que sean las zonas con mayor incidencia en narcotráfico. Claro, obviamente. Pero además trataron de rearmar el Comité Metropolitano de Lima una vez más, y que es el que ha sido desarticulado hace poco. ¿Ha sido totalmente desarticulado o todavía hay presencia senderista, digamos, de la facción militar en Lima? Usted lo ha dicho bien, se ha desarticulado en diferentes momentos. Y este último también ha sido un golpe para descabezar a la célula de dirección. Y se ha logrado. 3. ¿No? Esto no quiere decir que en fechas posteriores puedan desplazar a otros, o quizás más tarde o mañana cometan una acción para decir el chinito se equivocó, ¿no? Esto es parte del juego de ellos, ¿no? Sin embargo, observamos que hay un deterioro, ¿verdad?, de una conducción estratégica, ¿no? La violencia, yo creo que ya es rechazada por toda la población. Sí, pues. ¿Sí? Si un partido no recibe apoyo de la población, que felizmente, y ojalá el pueblo peruano reaccione y rechace las olas de violencia, ¿no? Porque si no, otra vez, claro, la misma sociedad se va a sumergir. Ha habido unas acciones recientemente no sé si en Apurímac o en Andahuaylas o en Huancavelica, la sierra, ¿no? La situación actual es que estos rezagos de terrorismo, ante la pérdida de una conducción política estratégica como la tenían antes, se han dedicado a ser guardianes del narcotráfico. Y cuando han habido incursiones, principalmente ha sido por ajuste de cuentas, es decir, se están volviendo los sicarios de los narcotraficantes. ¿No? Esa es una degeneración total, sí. Pero eso es una degeneración política también. ¿Y en las universidades, por ejemplo, están? Se han detectado en algunos casos algún tipo de presencia, pero sobre eso no quiero comentar porque forma parte de lo que es la esencia del trabajo. La esencia del trabajo. Y respecto a la presencia de estas columnas de Sendero en la selva alta, se hablaba de 200 hombres armados, en fin, en el Guayá, como usted ha dicho, en el N, en el Apurímac, en el Valle del Río Apurímac. Se habló en un momento dado de restablecer unas bases militares que habían sido replegadas, y se crearon unos comisionados, ¿no? El ministro nos pidió si creó unos comisionados civiles, digamos, que iban a articular toda la acción. Existía aparentemente la idea de actuar, pero no se ha actuado hasta ahora, ¿no? Digamos, ¿existe la misma política de dejar que eso exista, o en algún momento se va a tratar de terminar definitivamente con el problema? No. Lo que ha ocurrido es que se han realizado coordinaciones con la Fuerza Armada y ellos están estableciendo todo un sistema de control territorial. El problema de que se ejecute tal como se había planificado son ciertas limitaciones de índole presupuestal. La policía también viene actuando sobre esas zonas, pero lo que usted ha mencionado, los comisionados, son los comisionados por la paz y el desarrollo, que a mi modo de ver es una estrategia en donde se contrarresta el aspecto político en esas zonas, promoviendo el desarrollo
Y, valgan verdades, son zonas con muchas limitaciones y se debe dar bastante prioridad a esas zonas para que, teniendo desarrollo, la gente opte por un camino de paz, de mejora de calidad de vida, etcétera. De acuerdo. General, bueno, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Los felicito nuevamente por esa hazaña de hace 10 años y por fin, por toda su carrera. Los felicito, muchas gracias por su presencia. Muy amable. Bien, fue el general Marco Miyashiro, jefe de la NIRCOTE, uno de los hombres que capturó a Abimael Guzmán. Vamos a una breve pausa y regresamos con Aníbal Quiroga. Buenas noches amigos y bienvenidos a este programa especial de Canal N. Hace 10 años un puñado de policías logró lo imposible, capturar vivo al cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Pocos minutos después de las 8 de la noche de aquel 12 de septiembre de 1992, el país conoció de la caída de quien hasta ese momento había puesto en jaque y por más de 10 años al Estado peruano. Encabezados por el ahora general Antonio Quetín Vidal, los policías integrantes del Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, comandados por los entonces comandantes Marco Miyashiro y Benedicto Jiménez, intervinieron la casa ubicada en Los Sauces, a la que ellos llamaban El Castillo. Al cumplirse 10 años de un hecho que marcó nuestra historia, Canal N quiere rendir un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que desde cada uno de sus puestos participaron en esta histórica captura, mientras Fujimori pescaba en la selva y Montesinos se enteraba de la noticia a través de los medios de comunicación. La historia es conocida, pero lo que usted y nosotros no sabíamos era que Superman ayudó en la captura del siglo. Tenía un ojo de vidrio y llevaba una pistola en la pantorrilla. No le hablábamos de Christopher Reeves, sino de un agente de la CIA que colaboró con la DINCOTE en la captura de Guzmán. En el primer informe de esta serie les presentamos algunos detalles inéditos de esta captura. El periodista Gustavo Gorriti había tenido que salir del país 15 días antes del 12 de septiembre de 1992, pues era perseguido políticamente. Estaba en Washington y recuerda el impacto que causó la captura de Abimael Guzmán. Fue el momento en que el minuto venció a los años y en que el hecho venció a la tendencia. Como cuando se captura a la abeja reina y el panal entero entra en confusión y eventualmente colapsa, eso sucedió con Sendero. La noche del 12 de septiembre, Julio Becerra, alias Ardilla, fue el primero en entrar a la casa junto a su compañera Cecilia Garzón, alias Gaviota. Al entrar a la mano izquierda, me encontré con Guzmán sentado con Guzmán sentado en su escritorio, y al verme entrar se asustó bastante. Se levantó bastante temeroso, se paró, me dijo, le digo, carajo, tú te mueves, yo te mato. Entonces él me dijo, está bien muchacho, me dijo, tranquilízate, está bien, ya perdí. Este otro agente del GEIN, que se resiste a quitarse los lentes de sol, lo llaman el ingeniero, y fue quien avisó a la base. ¿Cómo dio la voz de alerta cuando entraron a la casa? ¿Cómo fue esto? Bastante emocionado porque era un acontecimiento muy histórico, pero atiné a llamarlo a Coronel Jiménez, ¿no? ¿Y usted recibió la llamada? ¿Cómo fue? Muy emocionado porque él dijo, cayó el cachetón. Cayó el cachetón, fue lo que dijo. El cachetón, positivo. Y vino un vaído y un mareo. ¿A usted le vino? Cuéntenos. Estaba en un poco a presión. La emoción era verlo porque ver a una persona así impresionante. Claro. Gorriti ha investigado a Sendero Luminoso y la captura de Abimael Guzmán ampliamente y asegura que la Central de Inteligencia Americana, CIA, cooperó con el GEIN. Superman fue el agente enviado. No pasó nada a lo Tom Clancy, ¿ok? No pusieron un satélite a mirar esto acá,
no traje una supercomputadora, la supercomputadora la trajo después Portillo para la OMPE, años después. No hubo absolutamente nada de eso. Fue una ayuda modesta que sirvió sencillamente para que los diversos eslabones de la cadena de investigación no se rompieran. Dentro de las muchas cosas por las que la CIA tiene que responder, dentro de su historia por las que ha hecho daño, hay algunas cosas que ha hecho bien. Esta es una de las cosas, pocas quizá, que hizo realmente bien. Al conversar con los protagonistas de esta historia, les preguntamos por Superman, y ellos contestaron. Cuando se refieren a Superman, se refiere a un oficial enlace, ¿no? Y, ¿de la CIA? Sí, de la CIA. Pero el oficial enlace es el que observa cómo se trabaja, nos entrevista, obtiene qué es lo que necesitamos, y él es el que se encarga de viabilizar el apoyo. Precisamente el apelativo de Superman surge de nosotros, porque el tipo era un grandote. Sí, eso vimos agentes de película, ¿no? Cuando empezó el GEIN recibíamos capacitación de, por ejemplo, vigilancia, seguimiento, disfraces, o sea... ¿Y este agente Superman nos ayudó mucho con eso? Sí, nos apoyó bastante en la parte de capacitación, más que todo, sí. No puedo negar, la CIA sí apoyó sobre todo en el campo de la capacitación del personal, ¿no? Ellos que tienen experiencia en el tema de la inteligencia operativa nos ayudaron mucho a preparar, a capacitar al personal, porque ese fue, si usted quiere, el lado flaco de la lucha contra el terrorismo. Estos documentos inéditos de puño y letra del propio Abimael Guzmán son de noviembre de 1979. Recogen datos de la primera reunión nacional de dirigentes de Sendero Luminoso. Aún no se había iniciado la lucha armada y Feliciano, con quien después surgieron desavenencias, fue el primero en hablar durante el debate. Guzmán tomaba notas en estas hojas. En ellas se lee que Feliciano había felicitado al partido por haber decidido finalmente en quién recaía la jefatura. Obviamente, era en Guzmán. La camarada Elena mencionada en estas páginas es Elena Durán Araujo, supuestamente muerta en 1982 en Ayacucho.